Hay incertidumbre sobre la salud de Evo Morales. El presidente de Bolivia anunció hace tan solo unas horas que regresará en abril a La Habana para someterse a una intervención quirúrgica por un nódulo en la garganta. Explicó en rueda de prensa que los médicos cubanos le encontraron un pequeño nódulo en las cuerdas vocales. Afirmó que la operación durará unos 15 minutos. ¿Qué ha pasado en las últimas horas o en los últimos días? El mandatario boliviano, recordemos que regresó el domingo a la capital cubana luego de participar en la cumbre de los países del ALBA en Venezuela, donde se hizo evidente su molestia en la garganta. La oposición en Bolivia exige información y claridad sobre la salud del mandatario y sugieren que si se trata de algo sencillo, como lo ha manifestado el presidente Evo Morales, que se le dé seguimiento médico dentro del país. Se espera que esta noche Evo Morales regrese a La Paz. La noticia de la cirugía de Evo Morales se conoce casi una semana después de que el mandatario viajara a Cuba para someterse a unos exámenes. Desde el gobierno boliviano justificaron el traslado a la isla por la falta de un buen diagnóstico en territorio boliviano. Pese a que desde el primer momento se aseguró que la situación no es grave, desde la oposición aumenta la preocupación y la solicitud de información veraz. Este fue el primer diagnóstico que se entregó sobre la dolencia del presidente Morales. Es una infección que tiene, es una infección viral que tiene, pero no es de gravedad. No es de gravedad, es tratable, es controlable. Pero el hermetismo con el que se ha tratado el asunto y las seguidas visitas del mandatario a Cuba hacen pensar que es otra la situación. También causó disgusto la presencia de Morales en la cumbre del ALBA, en Venezuela, cuando se suponía que debía guardar reposo. Pero estamos aquí para seguir diciendo, este es el pueblo, estos somos los pueblos y estos somos los presidentes, gobiernos antiimperialistas. El presidente Nicolás Maduro trató de minimizar los rumores que se han desatado en la prensa internacional al agradecerle su asistencia al tributo al fallecido Hugo Chávez, lo que quizás logró el efecto contrario. Las sospechas sobre la gravedad de su estado de salud se incrementaron. Bueno, el compañero Evo Morales, como ustedes saben, hizo un alto en sus tratamientos de recuperación avanzada de un virus que lo ha afectado y bueno, le hemos dado la palabra y está autorizado por la plenaria, ya habiendo aprobado los documentos, habiendo participado en toda la cumbre, para regresar a sus tratamientos. Su regreso a la isla después de la visita a Caracas es para algunos la muestra de que algo intenta ocultar el gobierno boliviano, justamente porque fue en La Habana donde Chávez se sometió a tratamientos contra el cáncer, batalla que perdió en 2013. Otra serie de estudios especiales, citoquímicos, citológicos, microbiológicos y de anatomía patológica, que confirmaron la existencia de un tumor abscesado con presencia de células cancerígenas. Además, para sectores de oposición, el asunto se ha tratado muy misteriosamente, igual que lo ocurrido con Chávez. Rechazan que el líder indígena haya decidido poner pausa a lo indicado por los especialistas. Situaciones parecidas se han repetido en América Latina a lo largo de los años y en muchos casos la salud de otros presidentes ha sido tratada como un secreto de Estado. Así fue el caso de la operación a la que debió someterse Cristina Fernández por un hematoma cerebral. El pronóstico médico de Fidel Castro nunca fue revelado y en Nicaragua todavía es una intriga una supuesta enfermedad en la sangre que padece Daniel Ortega y que le impide exponerse al sol por más de una hora. A esta hora establecemos contacto con Gonzalo Barrientos, él es diputado opositor de Bolivia. Diputado, un buen día y bienvenido a la mañana de NTN 24. Muy buenos días, un gusto y un honor de compartir con ustedes. Un saludo a todas las Américas. Diputado, ayer en la noche, cuando Evo Morales hace este anuncio de que va a tener que ser sometido a una cirugía por un nódulo en la garganta, él dice que se siente bien de salud y agradece a los cubanos esa atención que han tenido con, y lo pongo entre comillas, para atender a los hermanos enfermos. La duda que uno le surge aquí es, ¿por qué Evo Morales se va a Cuba a atenderse? Es que en Bolivia los médicos no tienen la capacidad para atender esta situación, porque además allá le diagnosticaron, pero allá va a volver para ser operado, no se va a operar en su país. Bueno, la verdad es que se generan muchas dudas en torno al viaje del señor presidente, en torno a la supuesta enfermedad que se tiene. Lo que ocurre es que la anterior semana, de repente,
él decide viajar a La Habana, de Cuba, y portavoces del gobierno hacen conocer que en primera instancia tenía una grave enfermedad en la garganta y que no pudo ser atendido por especialistas médicos en nuestro país, y después salieron otras voces indicando de que no se trataba de algo de gravedad, que ya fue controlado, que estaba internado y que iba a tener unos 4 días de reposo. Pero misteriosamente, ayer y anteayer, públicamente vemos imágenes en las que el señor presidente aparece en Venezuela en un acto partidario político, nuevamente retorna a La Habana a retomar su reposo. Luego se anuncia, y él lo dice personalmente, y se anuncia de que tendría que ser intervenido de aquí a un mes y que tiene un pequeño nódulo y que no es de gravedad, etc. Primero, aclarar de que en nuestro país se ha generado repercusiones negativas, porque no puede ser que nuestro primer mandatario, cuando tiene alguna afección, algún problema de salud, tenga que salir de nuestro país, irse a Cuba, cuando hay especialistas y hay las posibilidades de atender. De todas maneras, esto ha generado repercusiones negativas, pero más aún cuando se lo ve en actos públicos, cuando supuestamente debía estar en reposo, y ahora aparece esto de ese pequeño nódulo que ellos lo dicen. De todas maneras, nos parece que no hay sinceridad, no se está hablando con la verdad, y hay muchas cosas que son muy llamativas y que obviamente generan muchas repercusiones en nuestro país. Ahora, diputado, yo lo escucho a usted bastante escéptico cuando empieza a responder. Dice, hay dudas sobre la enfermedad del presidente, esta supuesta enfermedad del presidente Evo Morales. Ayer lo escuchaba en una entrevista también con nuestra corresponsal Paola Cuentas, que usted decía, aquí debe haber explicación clara, una información veraz sobre la salud de Evo Morales. ¿Por qué no es suficiente lo que se ha dicho hasta el momento? Mire, lo que pasa es que ya son 11 años de este régimen, 11 años de demasiadas mentiras, de muchas mentiras en muchos aspectos, y que han generado una falta de credibilidad a este régimen, a sus portavoces, porque en muchas oportunidades se ha dicho una cosa y se ha hecho otra cosa. Se ha generado muchas dudas en la población, y ya cuando salen este tipo de noticias, obviamente generan este tipo de susceptibilidades y de incredulidad de la ciudadanía en general. De todas maneras, lo que ocurre es que de repente se decide este viaje sin ni siquiera pedir el permiso correspondiente, porque se trata de un tema personal, no una situación institucional y de representación que asumió el presidente en su momento. Se dijo y salieron varios portavoces indicando de que él estaba en reposo y que tenía que estar en reposo unos 4 días. Pero a los 2 días aparece en Venezuela, públicamente. Entonces, ahí surgen las dudas, ¿no? O sea, qué clase de enfermedad, qué virus, etcétera. Y ayer hablan de un nódulo. Entonces, parece que salen diferentes versiones y que generan muchas más dudas más, y que obviamente genera ese escepticismo en general de toda la ciudadanía. Y no olvidemos que hubo declaraciones de varias autoridades en nuestro país que dijeron que él fue atendido por 5 especialistas, que no se dan los nombres, y que no pudieron curar la supuesta enfermedad del presidente. Entonces, eso genera muchas más dudas todavía, que generó una reacción obviamente negativa de los representantes del sector médico. Ahora, diputado, más allá de la protesta, la queja por haberse ido a Cuba y no tratarse en Bolivia, está la duda, porque yo como venezolana recuerdo perfectamente cuando en el caso de Hugo Chávez se fue a Cuba a hacerse unos exámenes, hubo mucho silencio, mucho hermetismo por parte del oficialismo, y semanas después finalmente se confirma que Hugo Chávez tenía cáncer. Se hablaba en ese momento que había ido a Cuba para tratar de mantener en secreto, porque allí se le garantizaba el secreto, mientras que en Venezuela podría haber algún tipo de filtración. ¿Cree usted que podíamos estar en alguna situación semejante en este caso? Bueno, la verdad es de que se generan muchas susceptibilidades, muchas dudas, precisamente porque durante estos últimos 11 años han habido una serie de situaciones que generan esta incredulidad de parte de la ciudadanía en general. De todas maneras, nosotros consideramos que tratándose de la salud del señor presidente, se debería manejar con toda honestidad, con toda sinceridad,
hacer conocer qué es lo que ocurre, porque todos somos seres humanos en general. Este es un tema que tiene que tratarlo personalmente el señor presidente, quienes lo atienden, quienes lo asesoran, etc. Hay que dividir aquello de los temas de Estado porque el país tiene muchas necesidades que resolver y obviamente este tipo de situaciones generan que se distraiga la atención de la ciudadanía y de los grandes problemas. De todas maneras, nos parece que lo correcto, y reitero, es que se maneje con mucha sinceridad, con mucha honestidad, se nos diga la verdad y obviamente se evite las especulaciones que se están generando tanto a nivel nacional como internacional. Han estado circulando algunas fotos, etcétera, que han generado incluso muchas más dudas en nuestro país. Gonzalo Barrientos, diputado opositor de Bolivia, ha estado con nosotros aquí en la mañana de NTN 24 para comentar sobre el estado de salud del presidente Evo Morales. Ya ha manifestado el mandatario que se va a operar el próximo mes en La Habana de un pequeño nódulo. Gracias, diputado, por haber estado con nosotros. Muy amable, muy buenos días. Un abrazo a todos.